Saludos hermanos y hermanas, qué bueno que están con nosotros. Bienvenidos y bienvenidas a este segmento del Evangelio de hoy, la palabra de Dios hoy, reflexionando y meditando el mensaje que encierra esta palabra para nuestra propia edificación en el tiempo de Cuaresma, camino a la gran Semana Santa y a la Pascua de Resurrección sobre todo. Y mira, ya hoy es jueves de la cuarta semana del tiempo de Cuaresma. Y tenemos dos grandes lecturas en el día de hoy con varios pensamientos para nuestra reflexión. Estamos en el libro del Éxodo, en la primera lectura, en el capítulo 32, del versículo 7 al 14, y en el libro del Evangelio es el de Juan, en el capítulo 5, versículos 31 al 47. Y la primera lectura trata sobre la infidelidad por parte del pueblo de Dios hacia él, el pueblo de Israel, con Moisés. Y la segunda lectura trata sobre la resistencia del pueblo a creer en Jesús como el Mesías. O sea, tenemos el tema de la infidelidad hacia Dios y la resistencia por parte de algunas personas en el tiempo de Cristo a creer en que Él era el Mesías. ¿Y cómo compaginamos todo esto nosotros con nuestro caminar, el desarrollo de crecer en una vida espiritual conforme a la voluntad de Dios? Y de la primera lectura lo que podemos sacar, hermanos y hermanas, aquí en Éxodo 32 ocurre ese gran evento catastrófico, podríamos decir, cuando Moisés sube a la montaña del Sinaí, va en busca de los 10 mandamientos en el encuentro con Dios, que son 40 días, así como nosotros estamos en Cuaresma, en 40 días con el Señor. Y Dios le advierte: mira, vas a tener que bajar porque el pueblo allá no pudo esperar, no tuvo paciencia y han creado un ídolo. Es el becerro de oro. De ahí la infidelidad por parte del pueblo, se desata como una ira por parte de Dios. Moisés pide clemencia: Señor, es tu pueblo, lo sacaste de Egipto, tienen promesa una tierra de bendiciones, perdónalo. Dios atrasa su ira y entonces vamos a empezar otra vez. Pero es el becerro de oro, hermanos y hermanas. ¿Qué es lo que representa este becerro de oro? Pues es la impaciencia del pueblo. Y hermanos y hermanas, la fe es cuestión de testimonio. La ciencia es cuestión de razones. Y tal vez en eso podemos abundar un poquito en términos de nuestra relación con ese creer en que Dios existe. Porque este es el problema del pueblo, ¿no? Moisés salió, se tardó más de 40 días o estuvo a tiempo de cumplir sus 40 días y la gente se desesperó, se habrá muerto, en la presencia de Dios nadie la resiste y no ha bajado, se desesperaron, crearon esta bestia. Y hay 3 momentos con esta bestia o con este ídolo que nos proyecta a nosotros la infidelidad por parte del pueblo. Es sustituir a Dios. Porque como decíamos ayer, el que empieza a entender que Dios se aleja, busca la forma de sustituir a Dios. Y la infidelidad en la fe lleva a la sustitución de Dios y ahí tenemos que tener cuidado. O sea, ¿cuál es nuestro becerro de oro? El becerro de oro tiene 4 características importantes en términos de nosotros hacia Él. La primera es que lo crea el ser humano. Ese becerro de oro es creado por nosotros en sustitución de Dios. Busco algo que sea conforme a lo que yo busco, que se acomode a mi realidad. Entonces, el becerro de oro puede ser un obstáculo del cual tenemos que salir en este tiempo de Cuaresma para estar limpios ante Dios y más bendecidos por parte de Dios y recibiendo lo que queremos que nos ha prometido Dios. ¿Qué hemos creado nosotros? ¿Cómo se llama nuestro becerro de oro? Ese becerro de oro que nos quita el tiempo, ese becerro de oro que nos sustituye las cosas de un becerro de oro. Puede ser un hábito, puede ser un vicio, puede ser ciertas situaciones que las vemos hasta como normales, ¿no? Cuando no hay balance, pueden ser exageraciones, llevar las cosas fuera de proporción, demasiada televisión, demasiada película, demasiada bebelata, demasiada fiesta, demasiados orgullos, demasiada vida de lujuria, demasiada comida, demasiado apetito sobre las cosas mundanas, tal vez hasta la exposición a la pornografía, el apetito por la lujuria y por las cosas que son de adulterio, de la infidelidad. O sea, ha llegado el momento ya en este jueves de la cuarta semana del tiempo de Cuaresma, hermanos y hermanas, donde se nos llama a identificar ese becerro de oro que lo hemos creado
Y el problema con crearlo es que sin darnos cuenta comenzamos a postrarnos delante de Él, porque eso fue lo que hizo el pueblo. Y luego comenzamos a hacerle ofrendas a ese ídolo, a ese becerro de oro, y al final lo proclamamos como nuestro Dios. Obviamente es un Dios con D minúscula, pero llegó el tiempo, hermanos y hermanas, con toda honestidad para todos nosotros, sabemos que podemos caer en sustituir a Dios. Es que nosotros los seres humanos buscamos cómo Dios se puede acomodar a mi vida. Y queremos que la palabra se ajuste a mi vida, que el Espíritu Santo se ajuste a mi vida, que Dios se ajuste a mi vida y que la palabra de Dios se ajuste a mi vida. Eso no funciona así, hermanos y hermanas, eso no funciona así. Soy yo el que me ajusto a Dios. Soy yo el que muero a ciertas cosas, el que me desligo, el que pongo en prioridad, en que doy muerte a ciertas cosas, para entonces caer en las cosas de Dios. Pero hemos llegado al extremo de crear un becerro de oro porque nos cansamos de que Dios nos esté pidiendo a nosotros: ajustate a lo que yo te digo, y es como si levantáramos bandera y dijéramos: no, eres tú el que te tienes que ajustar a lo que yo digo. Vamos a ver cómo eso compagina con lo mío, y eso es un peligro, hermanos y hermanas. Así que en esta primera lectura vamos a identificar el becerro de oro. Recuerda, el becerro de oro es una figura que sustituye a Dios. Cuando yo me canso, cuando veo que Dios no está, cuando creo que Dios me dio la espalda, cuando las exigencias de Dios no se acomodan a mí, pues entonces yo busco una salida. Y eso se puede materializar de muchas formas, que nos toca ahora en Cuaresma identificar y ser honestos con ella. ¿Cómo se llama mi becerro de oro? Lo he creado yo mismo. Busca en tu vida qué me está quitando el tiempo a mí, dónde estoy pasando yo más tiempo, qué excusas son las que yo pongo para no estar en las cosas de Dios, para no hacer la voluntad de Dios. ¿Dónde está esa zona de comodidad? ¿Dónde está ese esfuerzo mínimo que yo estoy haciendo por las cosas de Dios? Tiene nombre. Y es un becerro de oro. Lleva la infidelidad, hermanos y hermanas, lleva la sustitución. Y esto no es una imagen, esto se refiere a algo que en mi vida ha sustituido a Dios. Búscale el nombre porque lo tiene. Y fíjate, en esa sintonía caemos con el Evangelio. Vamos a terminar con el Evangelio, porque el Evangelio es la resistencia de ciertas personas del tiempo de Cristo a no creer que Él era el Mesías. Y entonces caen la gente a pedirle testimonio a Cristo, o sea, muéstranos testimonio, porque nuestra ley, dicen ellos, en Deuteronomio exige que para tú probar algo tienes que tener 3 testigos. Un testigo no basta, 2 o más testigos para probar algo. Pues está muy bien, pero le están exigiendo a Jesús que Él tiene que tener testimonio. ¿Para qué? Para probar que Él es el Mesías, el enviado de Dios. Entonces Cristo cae en una situación, hermanos y hermanas, que es lo que estamos diciendo al principio, ¿no? La fe exige testimonio, diferente a la ciencia, que la ciencia es la que establece razones. Y el testimonio que tiene Cristo, Él dice: mira, yo no necesito el testimonio ni de un hombre, pero Juan el Bautista fue precursor de mi persona, anunció al Mesías, y yo soy el Mesías. La palabra de Dios es mi testimonio, que anuncia al Mesías, y yo soy el Mesías. Y mi Padre del cielo es mi testimonio, que envió a su Hijo al mundo. Entonces no le es suficiente a ustedes, ¿no? O sea, hay un testimonio, dice Cristo, que prueba la fe, pero ellos están como en la ciencia, buscando razones que justifiquen esto. ¿Y cuál es el problema que tienen aquellos del tiempo de Jesús que no lo reconocen a Él como Mesías? Es precisamente este, hermanos y hermanas. Estas personas, en su detalle de exigirle a Jesús testimonio, han faltado al amor a Dios. Ya eso es otro signo. El becerro de oro lleva consigo la infidelidad a Dios Padre. Entonces le faltan en el amor a Dios. Cuando creamos ese becerro de oro, cuando empezamos a apartarnos de las cosas de Dios, a acomodar las cosas a mi medida y a mi exigencia, faltamos al amor de Dios. No es con odio, no es con odio, es teniendo a Dios como que no existe. La falta más grave del amor, como inexistente. El segundo detalle que le señala a Cristo a ellos es la falta de rectitud de intención, porque el ser humano empieza a rendirse culto a su propia persona, sustitución de Dios. El culto, la adoración y la proclamación es para Dios.
Cuando sustituimos a Dios, hermanos y hermanas, es el ser humano el que empieza a glorificarse. Es el ser humano el que comienza a glorificarse. El centro de atención es la figura humana, es la persona humana. Entonces nace el orgullo, nace la vanidad. Y con esto hay que tener cuidado. La recta intención de nosotros es una llamada por parte de Cristo ¿a qué? A la humildad, a la sencillez, a que el otro tiene un esfuerzo que hacer y yo tengo que ayudarlo, el amor al prójimo, a que si yo quiero ser el primero debería ser el último. ¿Por qué? Porque los últimos serán exaltados y los primeros serán humillados. O sea, el culto a la persona es algo que aleja de Dios. Es algo que va en contra del reconocimiento de Cristo como nuestro Salvador. Y todo lo que estamos diciendo hoy va envuelto en eso. Porque la Semana Santa lleva a que uno declare que Jesucristo es el Salvador de mi vida, de la vida de todos nosotros, porque murió en la cruz por mi salvación. Y lo que quiere provocar todo estos 40 días de estar en la presencia de Dios en Cuaresma es que proclamemos que Jesús es nuestro Salvador, sin sustitución. Por lo tanto, debemos de ser rectos en la intención. La adoración es para Dios, no es para mi persona. Lo que se exalta no es mi persona. El culto a la persona está muy grande en nuestra sociedad. El alejarnos del amor de Dios, entrar en un egoísmo, está muy de moda. Y finalmente, el tercer aspecto que toca a Cristo, hermanos y hermanas, es principalmente que se lee la Escritura interesadamente. Por ese detalle de que yo quiero que se ajuste a mi vida. Leer la Escritura siempre y cuando sea de beneficio para mí. Pero el día en que la Escritura me toca el corazón, me señala o me identifico con ella, cambio la página o no hablo de ella. La palabra de Dios tiene que entrar, tiene que tocar como espada de doble filo, hermanos y hermanas. Entonces estos son signos de la sustitución de Dios. El pueblo se desesperó en el tiempo del Éxodo con Moisés. El pueblo no reconoció a Jesús como Mesías en el tiempo de él. Y nuestra generación tendrá también su becerro de oro. También le estaremos exigiendo a Dios pruebas a Jesús para saber que Él es nuestro Salvador. ¿Qué más pruebas necesitamos nosotros? El precio de nuestra salvación, hermanos y hermanas, se pagó a un alto precio. Y el precio es de sangre. Es de sangre. El precio de nuestra salvación se pagó muy caro. Y Cuaresma nos invita a que a mirar eso de cerca. Jamás en la vida, hermanos y hermanas, porque Dios puede tardar, hermanos y hermanas, digamos nosotros que tengamos que sustituir a Dios, crear un becerro de oro o buscar razones científicas que nos hablen de Dios. Hermanos y hermanas, Dios puede tardar, pero Dios no olvida. Y eso es importante para nosotros. Hoy jueves, cuarto jueves de la Cuaresma, hermanos y hermanas, identifiquemos ese becerro de oro que nos está sacando del amor de Dios. Identifiquemos si tenemos problemas en reconocer a Jesús como nuestro Salvador, porque estamos dejando caer la sangre de Cristo al piso y no en el cáliz de la salvación. Nos vamos a ver mañana con el favor de Dios, que ya es viernes. Que Dios te bendiga infinitamente, que Dios nos ayude en el examen de conciencia, que tomemos este toro por los cuernos, hermanos y hermanas, que agarremos ese toro por los cuernos, que le pongamos el cascabel al gato, que seamos de diferenciar la paja del grano, para que entonces nuestro camino esté siendo purificado, para no solamente creer en Dios, sino seguir a Dios en este camino de la salvación. Dios te bendiga y bendiciones para todos los que esperan el reino de los cielos. Bye.